Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y a qué hora nos estás escuchando. Feliz viernes 21 de marzo. Hoy es el día número 80 de este nuevo año y faltan 285 días para el fin del 2025. Para este giro estaré usando la nueva traducción viviente. El tema del giro hacia Dios en este mes es 40 el desafío, y se ha estado haciendo énfasis en el número 40, que representa todo lo que Dios ha hecho y hará con la humanidad en estos periodos de días, meses, años, centímetros, vatos. El vato es una medida de capacidad donde un vato equivale a 22 litros, y en personas y pueblos en particular. Es interesante observar los 148 versículos que tiene la Biblia Reina Valera del 60, que contiene este número y a veces la palabra 40. En la NBI son 145, en la TLA 138, en PDT 160, en la Dios habla hoy con los deuterocanónicos o los apócrifos son 179, en la nueva traducción viviente son 140, en la Biblia Latinoamérica son 147 y en la nueva Biblia para los latinos de hoy, el 95, son 95. Todas estas versiones de la Biblia son traducidas por protestantes evangélicos y no están contempladas las versiones traducidas por los católicos. El texto bíblico que voy a usar, que contiene esta cantidad de 40 palabras en este caso, es el siguiente. Hechos 1, 3 al 9 de Nueva Traducción Viviente. Dice así el texto: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas tan convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban y hasta que ya no pudieron verlo. Para el desarrollo. Con este texto dividido en 3 partes quiero hablarles, o mejor dicho, escribirles, y ustedes que me están escuchando, pues hablarles, del énfasis que hizo Jesús sobre dos asuntos y un suceso: el reino de Dios, el reino de Israel y el bautismo, y el bautismo del Espíritu Santo y la ascensión de Jesús al cielo. El reino de Dios. Aunque el texto no nos dice qué habló Jesús sobre este reino de Dios, nosotros podemos inferir algunas cosas. El diccionario de la lengua española nos dice que inferir es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. El reino tiene que ver con una extensión geográfica, sea una ciudad, un estado, una nación, un grupo de estados, como en el caso del Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Irlanda. El espacio geográfico en el que se tiene una persona que ejerce el reinado, o sea, el rey. Y el espacio de tiempo en que el rey ejerce su función, el tiempo de gobierno. Y vale mencionar la enseñanza de Jesús aquí sobre el Padre Nuestro: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mateo 6, verso 10. El cristiano, tú y yo, todos los que confesamos a Cristo como nuestro Señor, Salvador y Rey, estamos bajo la autoridad de un Rey, Jesús, Dios, quien debe realmente ejercer su poder y autoridad sobre su pueblo. Y su pueblo debe guiarse, regirse por esa autoridad, leyes y mandatos. El espacio y lugar donde reina ese Rey Jesús Dios es la vida del cristiano o cristiana, y nuestra vida debe regirse por sus mandatos y reglas. Estos mandatos y reglas están escritos y contenidos en la palabra de Dios, la Biblia. Hay varios espacios donde ese rey ejerce su dominio: la vida del que es cristiano o cristiana, el lugar donde vive esa persona que dice creer en Cristo, su vida, por su extensión, su familia y su hogar, se debe vivir según los mandatos de ese rey, en su vida personal, en su vida familiar, en el
lugar donde está, en su hogar, en el trabajo, cuando sale, cuando entra. Y el otro sitio donde reina Jesús Dios es el lugar donde se reúne su pueblo, el mal llamado iglesia. Porque iglesia somos todos los que creemos en ese rey, no en el edificio. El reino de Israel y el bautismo en el Espíritu Santo. El interés de los discípulos al oír hablar del reino, supusieron que Jesús iba a establecer el reino de Israel otra vez, como se saca en conclusión al leer la historia de Israel y las profecías que habían dado los profetas enviados por Dios al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Además, lo que quedaba de Israel, la conocida Judea o Judá del tiempo de Jesús, estaba siempre siendo gobernada y era una provincia del Imperio Romano, por lo cual los discípulos querían ser libres de ese poder imperial y poder tener una nación libre y soberana. Pero el Señor Jesús les dice que ese no debía ser un problema para ellos. Primero, porque eso solo lo decidiría Dios en su momento. Y segundo, ellos iban a ser investidos con el poder de lo alto, el Espíritu Santo, y que para ellos no iba a haber ningún impedimento para ir extendiendo el reino de Dios, que comenzó a manifestarse en lo que se conoce como la Iglesia. Nadie ni nada podría detener el avance y crecimiento de la Iglesia, ya que lo haría en el poder del Espíritu Santo, y eso nos lleva al derramamiento o bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. De eventos o sucesos solo voy a repetir la frase bíblica: pero recibirán poder, y cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. La ascensión de Jesús al cielo. En este suceso se nos muestra el poder de Dios manifestado en Jesús para llevarlo de nuevo a su lugar. Fue levantado hacia el cielo hasta que desapareció de la vista de sus discípulos. Nos dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:22 dice: ahora Cristo ha ido al cielo y Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Lo que podemos entender de este suceso es que es posible que así sea la manera en cómo la Iglesia, todos los y las que creemos en el Señor, seremos llevados en el rapto arrebatamiento para estar con Él. Para pensar y responder: ¿cuánto sabemos del reino de Dios? ¿Cuánto oímos hablar sobre el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se vive en el reino de Dios? 2. ¿Hay algún poder humano o espiritual que pueda detener el que podamos ser testigos de Dios en cualquier lugar de Venezuela? Nosotros decimos evangelizar, o sea, hablar de Jesús en nuestra Jerusalén, que es el sector en el que vivimos, Puerto La Cruz, en Judea, el estado donde vivimos, Anzoátegui, Samaria, que sería Venezuela, y hasta lo último de la tierra, las demás naciones. 3. ¿Será malo celebrar la ascensión de Jesús? ¿Será algo que debemos comenzar a hacer como parte de nuestra adoración a Dios? Para memorizar, recordar. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:23-26. Hasta aquí este giro hacia Dios.